A ver, es evidente que viene bajando la incidencia de casos, esto es demostrable. La semana anterior, que es la semana 47 desde el punto de vista epidemiológico, se ha tenido el menor número de casos de COVID desde la semana 10, que fue en marzo, ¿no es cierto? El primer caso fue el 7 de marzo. Hemos tenido incremento hasta, digamos, mayo, luego decreció un poco y luego subió hasta agosto, que ha sido el pico mayor, y de ahí ha venido decreciendo. Una cosa similar se ha venido produciendo con las defunciones, aunque por lo general las defunciones se acumulan, ¿no? Es decir, puede venir bajando la cantidad de casos, pero hay casos que han sido reportados hace 2 o 3 semanas que pueden agravarse y seguir dando todavía lamentablemente defunciones, y por lo tanto no necesariamente las dos curvas van parejas. Lo importante es que viene bajando, aunque si comparamos a nivel mundial, porque se mencionó que el Perú tenía la tasa más alta de mortalidad, ¿no?, por millón de habitantes. Ahora nos gana Bélgica. Luego está el Perú, que queda segundo todavía, y luego vienen los otros países, principalmente los europeos. Si nosotros mantuviésemos esta tendencia a la baja, y los otros países están todavía en la segunda ola, en fin, esa estadística va a cambiar. Entonces, si por comparación queremos deducir algunas orientaciones, la primera, sin duda, y creo que esto lo tiene bien claro el Ministerio de Salud, y la doctora Mazzetti lo planteó todavía antes de los problemas políticos, y en buena hora que ella haya retomado la conducción del Ministerio, es frenar la eventualidad de una segunda ola, ¿no? Yo creo que este es el objetivo más importante. Para eso se están tomando medidas de poder hacer diagnósticos rápidos con pruebas moleculares y hacer aislamiento de las personas y el seguimiento de los casos para impedir que se propague, pero a la vez mantener estas medidas de distanciamiento social, de protección individual. El uso de la mascarilla es fundamental y esto tiene que mantenerse. Doctor. Ahora, no más quisiera decir adicionalmente que los datos de esta última semana, por lo menos en el caso de Lima, sí muestran una cosa preocupante, porque hay distritos que están repuntando. ¿Cuáles? Por ejemplo, Miraflores, San Borja, La Molina, Magdalena, distritos medios en general o altos. Y esto a lo que debe llevar es a un trabajo mucho más preciso en estos distritos. También hay otros distritos medios o medios bajos, el caso de Breña, por ejemplo, que también ha repuntado. Entonces yo creo que hacer seguimiento a estos casos, que en general no son muchos, digamos, para poner el ejemplo, en Miraflores tiene un crecimiento de 100%, pero es de 20 y tantos casos a 40 y tantos casos, digamos, ¿no? Entonces, sí se puede identificar los casos, hacer seguimiento, aislarlos y evitar el contagio. Y yo creo que esta es la labor que se tiene que hacer, y ahí el trabajo del Ministerio, pero también el trabajo de los gobiernos municipales es fundamental. Doctor, esta semana y la semana que pasó salieron muchas personas a manifestarse, millones en realidad, y vimos que usaban mascarilla, vimos que usaban protector facial, algunos tenían el alcohol permanentemente, pero no necesariamente se cumplió el distanciamiento social. Entonces, ¿cómo hacer con estas personas que han salido a marchar? ¿Cuáles son las recomendaciones para ellas? ¿Deben hacerse una prueba de descarte? Si van a continuar las movilizaciones, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación al llegar a casa después de una marcha? Bueno, yo creo que efectivamente manifestaciones como las que han se producido y todos hemos sido testigos,
son alerta, ¿no? Porque podría, por las mismas razones que usted ha mencionado, ser un factor de diseminación del virus. La cercanía, la actividad misma, el trabajo conjunto. Ahora, hay factores que también habrá que evaluar. Por ejemplo, los gases lacrimógenos son factores irritantes de las vías respiratorias y eso sensibiliza a las personas para que el virus ataque más rápidamente. O sea, ese es un factor adicional a tomar en cuenta. No sabemos, y esta es una especulación, qué efecto pueden tener los gases lacrimógenos en los virus mismos, ¿no es cierto? Ese es un tema que habrá que investigar. Pero se produce un factor adicional de riesgo con la irritación de las vías respiratorias en forma masiva y la posibilidad de la expansión del virus, yo creo que no hay ninguna duda. Ahora, las recomendaciones fundamentales de las personas que han estado participando es observar sobre todo la sintomatología que podría identificar riesgo, ¿no?, de que esté en curso la enfermedad, y si es así, inmediatamente hay que hacer el chequeo, hay que tomarse la prueba y descartar, o si se confirma, aislar a las personas. Tenemos capacidad instalada. Durante estos últimos meses se ha producido una ampliación de establecimientos para atención transitoria, así como la Villa Panamericana, por ejemplo, en Lima. A nivel nacional tenemos varios sitios que se han instalado y que podrían albergar a las personas que podrían ser diagnosticadas positivas y requieren ser aisladas. Entonces creo que hay las condiciones para ello, aparte, por supuesto, de ir preparando la segunda gran tarea, que es la vacunación cuando venga la vacuna, ¿no? Ahora, pero doctor, el Ministerio de Salud prevé que en una segunda ola del COVID, el Perú podría causar entre 14.000 y 19.000 muertes. Esto es probable porque hay 3 escenarios posibles, ¿no? Sí. Uno leve, otro más probable y otro peor. Es decir, ¿cuál es realmente nuestro escenario? ¿Esas son las cifras reales de ese escenario? Mire, actualmente creo que todavía son, digamos, evaluaciones tentativas y en algunos casos especulativas, pero la principal recomendación es que hay que hacer una evaluación más regional. Es decir, Lima es obviamente muy importante y en Lima se pueden diferenciar distritos y eso hay que hacerlo, pero hay que mirar cada región por separado porque tiene su dinámica propia. ¿En qué sentido? Miren, los países europeos que han tenido un repunte de segunda ola, el caso de España, por ejemplo, ellos después de la primera ola hicieron un estudio de cero prevalencia, es decir, cuántas personas habían sido atacadas realmente por el virus y habían generado defensas. Y se estableció que era el 5% de todas las personas a nivel nacional. Y en las ciudades de Madrid y Barcelona, donde fue más intenso, máximo 10% de las personas. Eso quiere decir que había un 90-95% de las personas que estaban indefensas y que podían ser el caldo de cultivo para una segunda ola. Eso es muy importante tenerlo presente y aunque no tenemos las cifras exactas, probablemente en los otros países europeos ha sido similar. Entonces, la posibilidad, cuando bajaron la guardia, ¿no es cierto?, sobre todo en el verano, y abrieron las playas, las discotecas, etcétera, se expandió el virus. Bueno, en el caso de Perú hay que medirlo porque esa cero prevalencia que se llama, que es el índice de cuántas personas pueden haber sido afectadas hasta ahora y tienen protección y cuántas no tienen protección, varía de región a región. En Lima, el estudio que se hizo en julio hablaba de un 25%, eso debe haber crecido. Ahora se está iniciando otro estudio de cero prevalencia a nivel nacional y eso va a ser muy interesante.
pero supongamos que esté en 30, 35% en Lima. El resto de las personas, ese otro 65% son las que están en riesgo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en Iquitos, cuando se hizo el estudio de cero prevalencia, entre junio y julio, se mostró que el 70% habían sido afectados. Es decir, habían generado anticuerpos contra el virus y solo estarían restando un 30%. En Chiclayo, en Lambayeque, se hizo y se encontró que era el 30% de personas afectadas en ese momento. Eso puede haber crecido a un 40, 50% y el resto no. Entonces, cada región tiene su propia realidad. Y creo que hay que hacer un seguimiento por cada región, porque ahí hay que aplicar medidas con cierta particularidad, ¿no es cierto? Doctor, algo que ha quedado un poco en suspenso es la vuelta al colegio, ¿no? Sí. La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado señalando que los colegios deben abrirse, y leo textual, pues está causando daños irreversibles en la educación. En Europa, en Francia, por ejemplo, se ha vuelto a un confinamiento bastante estricto, pero las escuelas están abiertas y los estudiantes asisten, no así las universidades. En la región, Chile está preparando ya protocolos para que se reanuden las clases en su totalidad en marzo del 2021. Y en Colombia, que también se han suspendido desde finales de marzo las clases presenciales para 13 millones de personas, entre estudiantes y profesores. En ciertas partes del país ya empezaron a abrir algunos nidos y colegios a partir del pasado octubre, ¿no? Bajo un modelo híbrido, algunos días presencialmente, algunos días virtualmente. ¿Qué debemos hacer en el Perú desde el punto de vista de la salud pública? ¿Es conveniente que los alumnos regresen a clases, ya sea de manera presencial completamente o de manera híbrida, o todavía debemos esperar cómo avanza esta segunda ola? Entiendo que el Ministerio de Educación viene preparando efectivamente una estrategia teniendo en cuenta estos diferentes factores. Es cierto que lo aconsejable por la salud de los niños, ya no la salud frente al COVID, sino en general la salud emocional, la capacidad de mayor aprovechamiento de la educación, es que se retorne a la normalidad en la medida de lo posible, es decir, a las clases presenciales. Pero lo sensato es ir paso a paso, ¿no es cierto?, e ir desarrollando probablemente una estrategia mixta al principio, hasta tener la seguridad de que ya está controlado el riesgo de infección. Ahora, pero doctor, sí, científicamente o desde el lado médico, ¿se ha comprobado que el contagio en niños, por ejemplo, en adolescentes, es menor, mucho menor que el contagio de adultos? En algún momento se hablaba de que los niños eran más bien transmisores, ¿no? Sí. Y exceptuando aquellos niños o adolescentes que tengan alguna condición médica preexistente, como para que se pueda complicar una situación si es que le da el coronavirus. Pero si no es así y es un niño que está sano, con vacunas al día, el nivel de contagio me parece que es menor y la posibilidad de que se agrave la situación es casi ausente, ¿o cómo es? Es decir, la posibilidad de contagio se mantiene también en los niños y en los adolescentes. Es decir, el que puedan en ambientes que comparten con otros niños y en juegos, etcétera, contraer el virus. Eso está demostrado. La gran diferencia, creo yo, y en buena hora, es que niños y adolescentes no hacen el cuadro clínico o lo hacen muy atenuado. Entonces, eso lo que nos plantea es una cosa positiva, porque el riesgo de un cuadro grave en niños y adolescentes prácticamente no existe, no hemos tenido casos, pero sí se ha demostrado
que pueden ser un vehículo de transmisión. Por eso las medidas de prevención respecto a los adultos mayores que puedan estar en la casa, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que prevenir. Cuando se reinicia... Doctor, Uy, vamos a mejorar la comunicación. Sí, porque estaba interesante lo que estaba comentando. Sí, es ¿no? importante porque el pronunciamiento de la OMS respecto del retorno a clases ha sido contundente. Ha dicho, el daño es irreversible. Entonces, claro, tenemos aquí en el Perú un año ya va a ser, ¿no? Un año va a ser que los niños no han ido al colegio. Empezaron el año escolar, algunos fueron 6 días y después no más. Y no todos los colegios ni todos los padres tienen la capacidad de establecer una educación virtual como corresponde, con impresora, con internet en casa, con la computadora que te puedas conectar. Entonces, muchos padres de familia están usando su propio celular para que sus hijos puedan hacer las clases. Entonces, también hay un tema de cuánto están aprendiendo nuestros niños, Ya ¿no? sí, doctor, adelante. Continúe, por favor. Bien, sí, lo que decía es que probablemente se va a necesitar una estrategia mixta, ¿no? Algunos días presencial, otros días virtual, ¿a eso se refiere? Sí, efectivamente. ¿Y esa Ahora, presencialidad bajo qué condición? Insisto, desde el punto de vista salud, que es lo que usted domina, ¿cuáles deberían ser estas características dentro del aula? Por ejemplo, hay salones que tienen 20 niños, 30 niños, estudian desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. ¿Cómo se manejaría esto desde el punto de vista salud? yo creo que una de las cosas que va a haber que tener presente es lo que ahora se utiliza, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? Hay físicamente un mayor distanciamiento en el mismo ambiente, digamos, y esto es factible seguramente adecuar en las aulas para que no haya una concentración demasiado alta. Igual, por ejemplo, los recreos tendrían que ser diferentes, ¿no es cierto? No es el recreo habitual, que los niños salen, todos juegan, probablemente hay que tener pautas para evitar ese riesgo. El uso permanente de la mascarilla creo que es un factor que debe estar también presente y probablemente el número de horas diarias pueda ser un factor que también se controle, que por lo tanto al principio no sean los horarios normales sino un horario menor o incluso que se pueda alternar días, ¿no? Ahí hay varias alternativas que se podrían utilizar y entiendo que el Ministerio de Educación está evaluando. Doctor, Ahora, hay que tener en cuenta sí. que ya en el primer trimestre del próximo año debería empezar las vacunaciones, ¿no? Ahora, doctor, justamente sobre eso, se ha hablado sobre la inmunidad, que podría durar 6 meses, todavía no está totalmente comprobado, pero podría durar 6 meses, y el tema de los reinfectados. ¿Nos puede precisar ese tema? Porque todavía hay muchas dudas al respecto. Y hay muchas dudas porque todavía no se conoce bien. Mire, yo caí con la infección a principios de junio. En los exámenes que me vienen haciendo serológicos mantengo la positividad, es decir, los anticuerpos que he generado persisten. Entonces han pasado, que digamos, 5 meses, pero nadie sabe cuánto tiempo pueden durar esos anticuerpos, ¿no es cierto? Y esa es la gran duda hasta el momento, incluso en las pruebas que se vienen haciendo con las vacunas, todavía no hay el tiempo suficiente para decir la inmunidad que se genera con la propia vacuna o con la enfermedad que se ha producido va a ser permanente. Nadie puede afirmar eso. Eso recién se va a saber, porque de repente lo que pueda suceder es que máximo sea una protección cercana al año y que tengamos entonces que vacunarnos todos los años, como es el caso de la vacuna contra la influenza, que es así, la inmunidad que se genera no nos cubre más allá de un año.
Entonces, eso está todavía por saberse, ¿no? Pero lo importante es que iniciando la vacunación en el primer trimestre, durante todo el año vamos a poder ir ganando una mayor protección social en su conjunto. Y si bien los niños, para retomar ese tema, no van a ser objeto de vacunación, porque no se ha aprobado y no se está probando cómo actúa en el caso de los niños, sí es importante que los maestros, que los padres de familia, o sea, que todos los adultos estemos vacunados para que los niños estén protegidos también por extensión. ¿Sí? Muy bien, doctor. Ahí va a coincidir, digamos, en el tiempo el inicio escolar con esta campaña de vacunación.